A 200 años de la declaración de la autonomía provincial, sería oportuno analizar los procesos políticos, económicos y sociales que derivaron en el inicio de la organización de las provincias a partir del surgimiento de los caudillos del interior y de la crisis de 1820. Por eso hemos organizado esta pequeña síntesis a modo de que ustedes puedan visualizar los hechos producidos en estos 200 años de historia autónoma. Producida la Revolución de Mayo, los pueblos del interior manifestaron sus aspiraciones autonomistas. Cada intendencia se fue dividiendo bajo la influencia de los cabildos de las ciudades más importantes, que se convertirían más tarde en provincias tomando el nombre de las ciudades cabeceras. Es decir, que las 13 provincias argentinas surgieron de los 13 cabildos que existían por entonces en el virreinato del Río de la Plata. En este contexto, entonces, y para sintetizar estos 200 años de vida autónoma, conviene señalar que luego de creado el virreinato del Río de la Plata allá por 1776, se erigieron las intendencias, entre ellas la Intendencia de Salta del Tucumán, que estaba integrada por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Más tarde, este régimen se va a mantener hasta 1814 aproximadamente, cuando por decreto del entonces director supremo Antonio Gervasio de Posadas, una nueva subdivisión vino a colocar a Santiago bajo la jurisdicción de Tucumán. Aquí vemos la división de la intendencia. Salta del Tucumán se divide en dos intendencias, por un lado Salta con la cabecera en Salta y Jujuy dependiendo de ella, y por otro la intendencia del Tucumán con Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Ahora Santiago dependía de Tucumán. Sobre esta cuestión, el historiador Luis Alén Lascano dirá que esta división de la intendencia no respondió a cálculos políticos, ni a una equitativa distribución de la población, ni de las fuentes de riqueza, sino a la polarización que ejercían las principales ciudades en sus territorios de influencia. Así, el siglo XIX encontró a la madre de ciudades en situación de dependencia, primero de Salta y luego de Tucumán. Esta dependencia, sin duda, vino a alterar el espíritu santiagueño, provocando los intentos revolucionarios de Juan Francisco Borges de 1815 y 1816. Si bien estas revoluciones fueron sofocadas y Borges terminó siendo fusilado en enero de 1817, los hechos demostraron que el caudillo no se levantó en persecución de un propósito traidor, todo lo contrario. Borges fue un líder revolucionario, un líder que hubo que matar para hacerlo callar. El historiador santiagueño Orestes Di Lulo dirá de Borges: pudo ser un héroe de mayores proporciones, pero su trágica muerte malogró su brillante carrera y privó a Santiago de un líder. Sin embargo, y a pesar del fracaso inicial, el ideario borgiano será retomado más tarde por Juan Felipe Ibarra, militar, caudillo, que no dudó en responder a la nueva acometida de Bernabé Arauz en su pretendido anhelo de conformar la República del Tucumán. Ibarra marchó desde el fuerte de Avipones, que estaba ubicado en el sur santiagueño, en el departamento Quebrachos, como para que tengamos una idea, cerca de la ciudad de Sumampa aproximadamente. Ibarra entonces marchó desde Avipones hacia la capital santiagueña, y en los alrededores del convento de Santo Domingo se produjo el combate con los tucumanos y con el consecuente triunfo de las huestes ibarrianas. El convento de Santo Domingo está ubicado actualmente, para que ustedes se ubiquen, entre las calles Urquiza y 25 de Mayo. Y así, según describe el historiador Orestes Di Lulo, el Viernes Santo de 1820, mientras Jesús agonizaba en la cruz, Santiago del Estero nacía como provincia autónoma, consumándose el proceso de liberación en que había sucumbido Borges 3 años antes. Más tarde, el 27 de abril,
se procedió a la formal declaración de la autonomía, que recién fuera reconocida por Tucumán con la firma del Pacto de Vinará el 3 de junio de 1821. Este documento de declaración de la autonomía contiene una fundamentación doctrinaria que hasta el momento nadie había proclamado. En efecto, fue una clara definición por el sistema federal, pues allí se declaró no reconocer otra soberanía ni superioridad, sino a la del futuro Congreso que organizaría la federación. Es más, este documento concluía diciendo que ofrecía amistad a los hermanos tucumanos y el olvido del pasado. Es decir, entonces, que la emergencia de las soberanías locales fue la respuesta de los pueblos del interior a las pretensiones centralistas de Buenos Aires. Las provincias, en consecuencia, no surgieron como parte constitutiva de un Estado central, sino como Estados soberanos, autónomos, con un nuevo régimen representativo. Así se dará inicio a los procesos de provincialización, con nuevas jurisdicciones que hoy conforman el mapa de la República Argentina. Y en este sentido, Santiago fue protagonista al interpretar los anhelos que el pueblo argentino ya comenzaba a manifestar, la organización de un gobierno federal. En definitiva, con la caída del orden colonial, comenzó a cobrar fuerza la teoría de la retroversión del poder a los pueblos del interior. Y es en estas circunstancias cuando las ciudades comenzaron a manifestarse como entidades autónomas. En aquel momento, abril de 1820, cuando Santiago del Estero declaró su autonomía, dejó expresado que una provincia que se asumía autónoma requería de una ciudadanía responsable capaz de sostener sus aspiraciones en el tiempo. Este proceso tuvo como protagonistas principales a los caudillos. ¿Quiénes eran los caudillos? Los caudillos fueron aquellos sujetos que defendieron las aspiraciones de sus provincias. Fueron los representantes natos de los sentimientos y las expectativas de sus habitantes durante medio siglo. Si bien defendieron intereses locales, también es cierto que demostraron tener un verdadero espíritu nacional. Tenían una popularidad espontánea e irresistible asentada por la sola fuerza de su prestigio ganado por la autenticidad y fidelidad con que representaban el ánimo de su gente. Tales atributos entonces constituyeron la esencia de su legitimidad. Los dos caudillos más importantes que tuvo nuestra provincia fueron Juan Francisco Borges, el precursor de nuestra autonomía, y Juan Felipe Ibarra, el fundador de la misma. Entonces nosotros podemos inferir que la formación de los estados provinciales tiene su inicio con la crisis de 1820, cuando las fuerzas acaudilladas por López y Ramírez avanzan sobre las fuerzas directoriales representativas del orden nacional y los derrotan en la batalla de Cepeda. A partir de allí, las consecuencias más importantes fueron la disolución de las autoridades nacionales, es decir, del directorio y del Congreso, aquel Congreso que en 1816 había declarado la independencia argentina. Y la otra consecuencia importante es que a partir de allí se produce el nacimiento de las autonomías provinciales. Es decir, que la década de 1800, que va de 1810 a 1820, va a ser fundamental en este proceso de provincialización, porque hacia 1810 existían en el Virreinato del Río de la Plata 3 jurisdicciones, donde las intendencias más importantes van a ser las de Buenos Aires, Córdoba del Tucumán y Salta del Tucumán. A partir de ellas entonces van a surgir nuevas unidades político-territoriales que darían el origen a las actuales provincias argentinas. En este mapa nosotros podemos observar de fondo la actual división política de nuestro país, cómo está delineada con puntos rojos los límites provinciales cuando se empiezan a producir estos procesos de provincialización. Después de Cepeda, las distintas provincias van declarando su autonomía y vemos cómo Santiago queda dividida de Tucumán. Catamarca todavía va a seguir en jurisdicción de Tucumán hasta que en 1821 declara su autonomía. Con el correr del tiempo, después de la sanción
de las constituciones nacionales en el 53 y de la provincial en el 56, vemos que estas provincias van delineando sus territorios. Vemos a un Santiago casi conformando más de la mitad del actual territorio provincial. ¿Qué es lo que observamos en este mapa? Hacia arriba y hacia abajo no tenemos divisiones de provincias jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque estos eran territorios nacionales. Territorios nacionales que se van a mantener en el tiempo. Nosotros vamos a ver aquí otro mapa de límites provinciales hasta 1867. Las jurisdicciones de cada provincia van tomando forma, van tomando dimensión similar a la actual, pero siguen existiendo los territorios nacionales de las Misiones, en el norte los del Gran Chaco y hacia el sur la Patagonia. Estos van a ser los territorios de conformación tardía y recordemos que el último proceso de provincialización quedó concluido con la reforma constitucional de 1994 cuando se crea la provincia de Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. A partir de 1820, entonces, Santiago vivió su propia historia, participando en congresos y asambleas nacionales que perseguían el ordenamiento constitucional. Un claro ejemplo será la intervención en el Congreso de 1853 que sancionó la Constitución Nacional Argentina, donde los representantes santiagueños José Benjamín Gorostiaga y Benjamín Lavés tuvieron una actuación sobresaliente en la redacción y sanción de la Constitución Nacional, cuya estructura jurídica se debió en su mayoría a las notables condiciones intelectuales del doctor Gorostiaga. Seguimos avanzando en el tiempo y nos encontramos en la segunda mitad del siglo XIX, donde la ciudad comenzaba a nomenclar y numerar sus calles, tomando como eje central la actual calle Libertad. También se crearon el Colegio Nacional y aquí vemos el primer edificio del Colegio Nacional. Aclaramos que el Colegio Nacional, hoy Absalón Rojas, estuvo ubicado en lo que se conocía en aquel momento como la calle del Gobernador, que era la actual calle Avellaneda y 25 de Mayo, la esquina del edificio del Teatro 25 de Mayo, donde funcionaba hasta no hace mucho tiempo la legislatura provincial. Esa era la casa de Ibarra. Cuando Ibarra muere en 1851, sus bienes son confiscados y allí va a funcionar entonces el primer colegio nacional que tuvo nuestra provincia. También se creó la primera escuela normal. Aquí tenemos la primera ubicación de esta escuela sobre calle 24 de septiembre entre 9 de julio y Avellaneda. Así se levantan actualmente las torres de educación y de economía. La escuela normal estuvo allí hasta 1953 cuando se trasladó a su ubicación actual en Independencia y Alsina y cuyo edificio va a ser inaugurado por el general Perón. También se produjo la llegada del ferrocarril. Aquí vemos una imagen de esos momentos cuando para su inauguración las vías se extendieron hasta el frente de la Plaza Libertad y la locomotora llegó hasta el frente de la Casa de Gobierno. Nosotros estamos viendo aquí un edificio que nos es familiar. Este actualmente es el Centro Cultural del Bicentenario, que en esos momentos fue la primera casa de gobierno, no el Cabildo estuvo aquí ubicado al lado. Fue la primera casa de gobierno formal que tuvo nuestra provincia. Recordemos que antes de que se creara esta casa por iniciativa del gobierno de los Tahuadas, oficiaba de casa de gobierno el domicilio particular de Juan Felipe Ibarra. También hacia finales del siglo, el gobierno de Absalón Rojas cambiará la fisonomía de la ciudad, sus calles son pavimentadas, se coloca luz eléctrica, se dio el nombre de Libertad a la plaza central y se crearon otras plazas nuevas como la Belgrano, Independencia, San Martín y Roca. Aquí tenemos una imagen de la Plaza Libertad donde en el centro podemos observar la pirámide de la Libertad, de ahí toma el nombre la plaza. Hoy esta pirámide se encuentra en la rotonda de entrada de la ciudad de Frías y ahí ubicamos la Casa de Gobierno, hoy Centro Cultural del Bicentenario.
Siguiendo en el tiempo, el siglo XX encontrará a la ciudad y a la provincia sumida en el letargo y azotada por el paludismo, epidemia que promovió la creación del Parque Aguirre con la plantación de 1.600 eucaliptos por iniciativas del doctor Antenor Álvarez. ¿Qué pasó en este momento? También un dato de color va a ser la plantación en todo el territorio de la ciudad, sobre todo en el microcentro, de lapachos rosados que hoy dan una personalidad propia a la ciudad. Los años pasaron y Santiago fue creciendo bajo aspectos contrastantes, con la celebración del centenario de la Revolución de Mayo primero en 1910 y después de la Independencia en 1916, se inauguraron una serie de obras como el Teatro 25 de Mayo, el Hospital Independencia y la Escuela del Centenario, entre las más importantes. Claramente se infería que Santiago del Estero era la ciudad y el resto la campaña. Pero hacia finales del siglo, la provincia atravesó una profunda crisis económica, social y política, producto de la aplicación de políticas neoliberales que condujeron al estallido social de 1993, conocido como el santiagueñazo. El pueblo reaccionó. Bajo ningún concepto se aceptaría ser considerado una provincia inviable. Se expresó lamentablemente por la furia, pero dejando en claro su anhelo de lograr la paz social en tanto su autonomía sea respetada y reivindicada. Aquí podemos observar la toma de los manifestantes de la Casa de Gobierno y luego la casa en llamas. En estas duras condiciones y bajo el contexto de una crisis nacional asomaba el siglo XXI. Calmados los ánimos, Santiago del Estero comenzó un nuevo proceso de transformación amparado en un plan de obra pública que impactó en la ciudad y en el interior. La reparación histórica era una realidad. Importantes obras hídricas, viales, sanitarias, educativas y turísticas y culturales colocaron a la provincia a la altura que las circunstancias lo requerían. Una modernización amparada en el bienestar del santiagueño y en la apertura al país y al mundo. Esta reparación histórica marcó la transformación del espacio geohistórico santiagueño. Hoy es oportuno reflexionar, no solo para reivindicar a la madre de ciudades, sino para repensar la historia de lo que ocurrió en ese abril de 1820. Hoy se celebra seguramente una conmemoración cuya reflexión girará en torno a los principios de la democracia representativa y de la soberanía popular, principios que constituyeron los valores fundacionales que se postularon a lo largo de estos 200 años de vida autónoma. En esa línea entonces actuaron los hombres y mujeres que contribuyeron a la formación de nuestra provincia y de nuestro país. Hoy el régimen federal argentino establece la coexistencia de dos tipos de gobierno: el gobierno central representado por la nación y las 24 jurisdicciones autónomas que componen la república. Cada jurisdicción con la capacidad innata de resolver a través de sus propias instituciones las situaciones de gobierno que se presentan a diario. Así entonces, esta conmemoración reviste una característica peculiar porque encontró a los santiagueños celebrando el bicentenario de su autonomía desde el cálido regazo de sus hogares, junto a sus familias, procurando el bienestar propio y el ajeno, respetando el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto desde el 20 de marzo provocado por la pandemia que azota con furia inusitada al mundo, pero que la firme esperanza de vencer a ese enemigo invisible que no lucha con armas convencionales sino con estrategias distintas, acecha desde las sombras y avanza invisible. Este 2020 quedará registrado en la memoria de los santiagueños como el año de una celebración bicentenaria distinta, en un mundo atravesado por un nuevo orden político y económico que dejará seguramente una impronta en la nueva sociedad que se avecina. Sin embargo, los santiagueños, fieles a sus convicciones federales y amantes de su historia y de sus tradiciones, vivirán esta conmemoración con la alegría del encuentro en familia,
compartiendo en las redes sus formas originales de festejo y rogando a Dios que el mundo regrese pronto a su eje, promoviendo que la solidaridad y la empatía se constituyan en el norte que guíe a la sociedad futura. Salud Santiago del Estero, salud Madre de Ciudades, feliz aniversario de la autonomía provincial.